El Señor Jesucristo les bendiga, hermano, amigos. Qué bendición estar nuevamente aquí en este programa, Pentecostales del Nombre RD. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor. Hace días hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas y vamos a seguir tocando temas muy importantes. Pero primero vamos a dar la bienvenida a los pastores que están con nosotros nuevamente. Pastor James, el pastor Wilmer, Dios les bendiga. Wilmer, bienvenidos. Amén, hermano Anderson, hermano James, Dios le bendiga. Amén. Y a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús reciban un cordial saludo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno poder estar aquí una vez más, meditando en la palabra, viendo y compartiendo con ustedes todo este mensaje de parte de Dios. Amén. Antes de darles el tema, quisiera iniciar con una breve ilustración que nos va a ayudar a comprender mejor el tema. Y dice esta ilustración que estaba la niña jugando con el hermanito en el patio y el niño mató la gallinita de la abuela. Resulta que la niña le dijo: mira, Juanito, si tú quieres que yo no le diga a la abuela y nadie se dé cuenta de lo que tú hiciste, ya tú sabes que tú vas a tener que ayudarme a mí con las cosas que me toca a mí hacer en la casa. Si quieres que no le diga a la abuela, él dijo: no, pues está bien. Cuando preguntaron la abuela: ¿y qué pasó con la gallinita? No, la gallinita se murió. Ah, se murió, bueno, está bien. Cuando la abuela: ven, mi amor, niña, ven, lávame los platos. Juanito, ¿puedes ayudarme a lavar los platos, por favor? Sí, claro. Juanito a lavar los platos. Mi amor, ayúdame a barrer la casa aquí. Juanito, ven, ¿será que tú me ayudas a barrer la casa? Y el niño: sí, yo la barro. Cuando Juanito estaba tan cansado de todo lo que estaba pasando, él dijo: no, yo le voy a decir a la abuela, que la abuela me diga lo que me vaya a decir, pero yo voy a hablar con la abuela, ya estoy cansado. Y fue donde la abuela le dijo: mira, abuela, lo que pasa es que la gallina, yo fui el que la mató, yo estaba jugando y por error la maté, pero yo no la quería matar. La abuela dijo: Juanito, yo te vi desde la ventana del segundo piso y me di cuenta de todo lo que pasó, de cómo tu hermana se estaba aprovechando de ti, pero yo te dejé. Yo dije: vamos a esperar hasta cuando él aguanta. Resulta que eso es el tema que tenemos para hoy: el pecado y la culpabilidad. ¿Cómo el pecado puede hacer que nosotros, al sentirnos culpables, estemos dispuestos a ser esclavos del pecado y hacer una cantidad de cosas para intentar tapar el pecado? Pero cuando nosotros reconocemos el pecado y venimos al Señor y decimos: Señor, mira, este es mi pecado, por favor, ayúdame. Cuando nosotros libremente lo hacemos. Entonces, si hablamos del tema del pecado y la culpabilidad del hombre, ¿cómo podemos definir este tema? ¿Y qué tan importante es esto para las personas que nos están oyendo? Amén, hermano Anderson. Es importante definir qué es el pecado para que las personas puedan entender y conocer el efecto que tiene el pecado en la vida del hombre. El pecado se puede definir como la transgresión de la ley de Dios. O sea, la desobediencia, errar al blanco, como cuando usted apunta a un blanco y en vez de darle ahí en el lugar que tiene que darle, se equivoca. Entonces eso es el pecado, errar al blanco, que inició en el huerto del Edén con Adán y Eva, cuando Dios pues le dio un mandamiento y ellos desobedecieron ese mandamiento. Entonces ahí entró el pecado en el mundo a través de Adán. Y eso tuvo consecuencias negativas para el hombre. Primero se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque entonces empezaron a sentir vergüenza. Tuvieron que ganar el pan con el sudor de su frente. Y la mujer pues tuvo que parir con el dolor que antes no sufría para parir, por haber entrado el pecado en el mundo. Pero tuvo consecuencias peores aún, como que el hombre fue destituido
de la gloria de Dios, O sea que producto del pecado. el pecado trajo también una consecuencia espiritual a la vida del hombre. Claro, la palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es la desobediencia y la desobediencia pues tiene que, la justicia de Dios lo lleva a que debe haber una consecuencia. Todo lo que tú hagas en la vida tiene consecuencias, Claro. sea bueno o sea malo. Así que si tú desobedeces a Dios, vas a tener una consecuencia con el Creador. Y esa consecuencia de que fue destituido de la gloria de Dios, podíamos poner un ejemplo sencillo. Una persona que trabaja en una empresa, tiene acceso a las instalaciones de esa empresa, tiene un carnet que le da derecho a entrar y salir, pero comete un error, desobedece las leyes de la empresa y es destituido de su trabajo, de su cargo, de su puesto. Entonces, ese hombre pierde los privilegios de poder entrar, de poder ingresar a la empresa. Y entonces, eso es lo que sucede con el hombre cuando fue destituido de la gloria de Dios, que ya no puede entrar al reino de los cielos, ya no puede entrar a la presencia del Señor. Y eso es lo que hizo el pecado cuando entró en el mundo. Sí, y Dios ha tenido una iniciativa, porque si volvemos a la ilustración inicial, debemos recordar que Juanito dijo, hombre, voy a ir a mi abuela y le voy a decir la verdad de lo que pasó con la gallina. Pero en el caso del hombre y del pecado, Dios es quien ha tomado la iniciativa de acercarse al hombre. ¿Por qué? Si en realidad debiera de ser el hombre el que dice, no, voy a buscar a Dios. Pero cuando uno ve la Biblia uno se da cuenta de que es Dios quien se interesó primero en buscar al hombre para ayudarlo a salir de ese ámbito del pecado. Y por eso precisamente al Dios darnos en su amor y misericordia, Él se acerca a nosotros, manda que se predique el evangelio, un mensaje, una buena nueva, donde si nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos cambiar estas cosas delante de Dios, Él está dispuesto a ayudarnos. La condenación viene porque la gente está en el pecado, pero en vez de arrepentirse, en vez de cambiar su manera de vivir, quiere seguir en el pecado. Y al seguir en el pecado, eso es como cuando usted tiene un hijo desobediente que no quiere hacer las cosas bien, tú le das un consejo y le dices, hijo mío, cambia esto, pero tú no quieres cambiar. Y de eso se trata, de eso se trata. Oye, sí, eso es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos observar que el Señor tiene la solución para nuestras vidas. El Señor ha tomado esa iniciativa y gracias a Dios por eso. Imagínate que nosotros hubiésemos quedado en esa condición de pecado, esclavos, como ese muchachito que estaba siendo ultrajado por su hermanita, que estaba siendo humillado por su hermanita. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre, nos humilla. Es que es una de las consecuencias negativas que tiene el pecado. La palabra del Señor dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces uno ya se ve como indefenso ante el pecado, uno ya no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y uno termina haciendo lo que el pecado dice en nuestras vidas. Por eso fue que Dios tomó la decisión de venir a salvar al hombre, porque al ver la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo, dice la palabra que Él miró desde los cielos para ver si había uno, por lo menos uno, justo que buscara su rostro, y no encontró a ninguno. Entonces le tocó al Señor resolver el problema que surgió en el Edén. Es ahí donde Isaías 35, en su versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que Dios nos hace una promesa de que Él viene a salvarnos. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuándo se cumple esa promesa? Mateo capítulo 1, del versículo 21 en adelante dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. José no entiende mucho lo que está sucediendo, entonces el ángel le explica, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, amén. Cuando Mateo hace esa aclaración, hace esa salvedad, él lo que quiere es eso, que logremos identificar cómo él está conectando esa profecía del Antiguo Testamento con lo que está ocurriendo ahora. Ha nacido el Salvador, ahí está el Salvador y por eso se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Miren, cuando volvemos a la ilustración inicial, ¿sabe cómo termina la ilustración? Resulta que Juanito está por allá sentado y la abuela llama a la niña y le dice, mi amor, ven a lavar los platos, por favor. Y la niña llega y le dice, Juanito, los platos. Y Juanito se queda por allá sentado tranquilo. Juanito, acuérdate lo que quedamos, los platos, no los voy a lavar. Ah, bueno, Juanito, no vas a lavar los platos, no los voy a lavar. Ya Juanito no tiene problema con eso, ya él no tiene que ir a lavar los platos, ¿sabe por qué? Porque ya él está en paz con la abuela. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nosotros lo que hacemos es que nos ponemos en paz con Dios en base a la obra que Dios ha hecho por nosotros, el pecado nos dice, oye, acuérdate, no hay problema. Mira, tú hiciste, no hay problema con eso. Ah, pero no, señale y diga todo lo que quiera, porque en última ya yo estoy en paz con quien tengo que estar en paz. Amén, así Amén, es. amén. Pero hay que tener claro también que Dios en su justicia no pasa por alto el pecado del hombre. Sí, sí, la palabra del Señor dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea que aquí tenemos cosas que hay que comprender. Lo que es la misericordia de Dios y lo que es la justicia de Dios. Amén. El Señor en su misericordia, en su amor, nos ha dado la oportunidad de salvación. Ahora en su justicia exige un pago y la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hizo el Señor para solucionar ese problema? Él mismo pagó por nuestros pecados y ahora nos da esa salvación. Amén, hermano. Podríamos poner un ejemplo sencillo, hermano Jensen, sobre lo que usted está diciendo. Un joven cometió una falta de tránsito, ¿sí? Se fue en un semáforo en rojo. Eso conlleva una multa, una sanción. Pero resulta que lo llevan al juez. Y resulta que ese juez es el padre de aquel joven que cometió la falta, que cometió la equivocación. El amor de padre podría llevar a invalidar, a hacer un juicio equivocado, a declarar inocente al culpable. Si lo declaran inocente, entonces dice, pero ese juez no hizo justicia. No hizo justicia. No se No hizo es la justo. porque la justicia es dar a cada quien lo que merece. Entonces, ¿qué debió hacer ese juez? Declarar culpable a su hijo, y una vez lo declare culpable a su hijo, ya nadie puede decir nada porque lo declaró culpable, hizo justicia. Si lo quiere ayudar, se que baja pague del la fianza. Hay Se que baja pagar. del estrado, saca su chequera, va a la caja y paga la multa. Paga la multa, Porque sí. eso fue lo que hizo Dios con el hombre. Declara culpable al hombre, la paga del pecado es la muerte, pero Dios desciende de su trono, Yo pago. se manifiesta en carne y viene a pagar por el pecado de nosotros. Y Porque- no solo que pagó, sino que va y le dice a su hijo, no vuelva a hacer eso. Claro. Sí, lo que Claro. pasa es que en el juicio, el centro del juicio no es el amor, sino la justicia. Si tú vas a hacer un juicio, ahí no importa qué tan amoroso tú eres. Lo que importa es qué tan justo tú eres. Y Dios es justo. Dios, en el texto que citaba el pastor James ahorita, dice que él no pasará por inocente al culpable, pero note que el verso anterior lo que dice, tú eres misericordioso, eres clemente, eres tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces uno dice, uy, gloria a Dios, mire que Dios, tardo en misericordia, grande en misericordia y tardo para la ira. Y uno diría, no, pues imagínate, estamos hechos, qué Dios tan bueno, sí. Es verdad, Él es todo eso, pero el verso siguiente te dice, sí, pero cuidado, eso no quiere decir
que Dios va a tener por inocente al culpable o que Dios va a pasar por alto lo que se hizo. Dios sabe lo que se hizo y Dios dice, bueno, yo te estaba viendo desde la ventana cuando mataste la gallina. Amén. Ese pensamiento surge mucho porque por el hecho de saber que Dios es amor, muchas personas piensan que no van a ser condenados. Que no va a haber porque una Dios es muy consecuencia bueno, de que su no va a haber una pecado. consecuencia. Yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno a mí, porque es que yo no le he hecho mal a nadie. Porque es que yo nunca he robado, yo nunca he hecho esas cosas. Además, hay algo que hacer muchas cosas buenas no invalida lo malo que usted haya hecho. Exactamente. De pronto, o quizá un hombre le da muchas cosas, regalos a su esposa, pero también le es infiel. Entonces, los regalos van a anular lo otro. Por eso, y entonces, ¿qué pasa con esas personas que dicen, sí, pero es que yo no me siento que yo sea pecador, yo siento que yo Bueno. no, sí me hago entender, yo siento que yo no tengo Eso pecados pasa como mucho, para De pasa alguna mucho. manera, esas personas están cayendo en un pecado de incredulidad. Porque cuando tú no reconoces tu pecado y no recibes el evangelio, tú estás siendo incrédulo. ¿Y qué dice la palabra en Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino fue a sacarlo de la condenación Ya está que condenado. ya tenía. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que por eso es la importancia de predicar el evangelio, las buenas nuevas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que las personas tienen que hacer es acercarse al Señor, reconocer su pecado. El Señor está dispuesto a perdonarlo, pero también deben de cambiar su manera de vivir, debe de alejarse del pecado y seguir las cosas como son. Claro, porque la sentencia que nosotros vemos en este ámbito, uno dice, ahí está, es la muerte. La sentencia y el cumplimiento de la sentencia, lo único diferente es, o lo que hay ahí es tiempo. Porque si ya ha sido condenado entre la condena y que la condena se ejecute, lo único que falta es tiempo. Porque hoy el juez condena a alguien y le dice, mira, dentro de una semana tú vas a morir en la silla eléctrica. La pregunta es, ¿ya fue condenado o no fue condenado? Ya fue condenado, ya el juez lo condenó. Está esperando No se ha el tiempo ejecutado. de Está esperando ejecución de el la tiempo. sentencia. Y de ahí es que Dios quiere librarnos. ¿Por qué? Porque en este caso el perdón de Dios, por Él pagar nuestra condena. Ok, ya tenemos una condena, pero Él dice, yo sufro esa condena para que tú no tengas que sufrirla, que ahí es donde entra el perdón en este tema tan importante del pecado. Y también no solo eso, sino que ya el Señor haciendo el pago y dándonos la oportunidad y tú lo rechazas, entonces también está la condenación, que Claro. el Señor vino a darnos salvación, pero la gente prefiere seguir en el pecado, prefiere seguir en las tinieblas, rechaza al Señor, no reconoce que es pecador y nunca Es se acerca. como alguien que le corten la luz y su casa está en tiniebla, a oscura, y venga una brigada y le digo, venimos a reconectarle la luz. No, yo estoy bien así, yo estoy bien a oscura, porque la palabra dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más Las tinieblas que la luz. Claro, entonces esas tinieblas espirituales que tiene el hombre en el corazón solamente pueden ser expulsadas por la gloria de Dios, por el perdón de Dios, por la obra de Dios. Entonces reconocer que este tema es muy importante, ya para ir finalizando. ¿Qué tan importante es que tú reconozcas tu pecado? ¿Por qué? Porque el pecado yo siempre lo comparo, en la Biblia se habla del diablo como la serpiente, como aquella que muerde. Si tú miras, la serpiente te pica, te fluye el veneno, pero el antídoto
hay un antídoto para el pecado. Ese antídoto lo tiene el Evangelio. Amén. Cuando miremos el tema del Evangelio, vamos a ver, eso es el Evangelio, es ese antídoto. Entonces nosotros tenemos que saber que hay una salida para nuestro pecado. Esa salida la tiene el Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir como el niño que fue donde la abuela, a decirle, sí, mira, es verdad, tú me viste desde la ventana, yo no lo sabía, pero ya lo sé, ya sé que tú lo sabes, ya sé que tú te has dado cuenta de mi pecado, ya sé que tú no lo pasas por alto, aunque tú seas amor, ya yo sé que tú eres justo y yo quiero que me perdones y quiero aceptar el pago por esto. Sí, de eso se trata, realmente que la gente pueda reconocer al Señor y aceptarle esa salvación que Él da. Amén, así Amén. es. El pecado es como una enfermedad. Pero si el enfermo no tiene conocimiento de lo grave de su enfermedad, pues no le va a dar valor Al tratamiento, al tratamiento, a la solución. a la Así Por solución. es. eso es que nosotros estamos haciendo este programa, para que aquel que nos escucha y nos pueda ver entienda que el pecado es una enfermedad que tiene consecuencias fatales espiritualmente hablando, pero que gracias a Jesucristo hay una solución, hay una cura, Amén, hay amén, un antídoto y se amén. llama Jesús de Nazaret. Amén. Así que, hermanos, amigos, qué bueno que ustedes puedan compartir esta enseñanza también con otras personas para que ellos puedan comprender mejor este tema y se den cuenta de que el Señor tiene una salida para ellos a través del perdón. Les invitamos para que sigan atendiendo a la palabra del Señor y sigan compartiendo junto con nosotros. Amén. Amén. Señor les bendiga a todos, entonces, pues los invitamos a que sigan escuchando qué hay que hacer para ser salvo, todo lo que debemos hacer. Señor les Amén. guarde. Amén. Un saludo para todos los amigos, hermanos que nos ven. Déjenos sus comentarios. Díganos qué piensa usted del pecado, cómo conoció el Evangelio y comparta esta información con muchas personas que yo sé que va a ser de gran bendición para muchos. Amén. La paz del Amén, Señor amén. para todos. Muchísimas gracias. Señor les bendiga.